Cara Cortada nos cuenta la historia de un refugiado cubano que huye de la dictadura de Castro y que ingresa a Estados Unidos y comienza desde abajo a introducirse en el negocio del narcotráfico, principalmente el ingreso de cocaína a Estados Unidos desde Bolivia. La historia de la película Scarface se desarrolla debido a un acontecimiento particular en la historia del mundo. Estados Unidos recibió a muchos cubanos en su país que huían de la dictadura comunista de Castro. Entonces, por un asunto humanitario, el país norteamericano decidió abrir una especie de visa de refugiados para que los ciudadanos cubanos que ya vivían en Estados Unidos pudieran reunirse con sus familiares que aún seguían en Cuba. Y a través de esa visa humanitaria ingresaron a Estados Unidos alrededor de 25.000 cubanos. ¿Pero qué pasó? Que Fidel Castro, astuto, ladino y malintencionado, decidió deshacerse de todos los prisioneros que estaban en las cárceles cubanas, entre los que habían prisioneros políticos, obviamente, pero también todo tipo de delincuentes, y los coló en esta masa de gente que entró a Estados Unidos en calidad de refugiados. Entonces, si bien llegó mucho cubano decente a trabajar y a aportar a Estados Unidos, por culpa del plan secreto de Castro, se colaron alrededor de 5.000 delincuentes sumamente peligrosos. Y Tony Montana, el protagonista de Scarface, vendría a representar a uno de esos tantos delincuentes que lograron salir de Cuba directo desde las cárceles cubanas. Por esta misma enseñanza que nos deja la historia y que nos entrega la película Scarface, es que se debe ser sumamente cuidadoso con el asunto de la política de fronteras abiertas, de visas humanitarias y de ingreso de refugiados, principalmente de Venezuela. Nicolás Maduro es un alumno de Fidel Castro, así que no tengan ninguna duda de que ya no está haciendo lo mismo que hizo Fidel, de abrir las cárceles y colar delincuentes dentro de la masa de gente que huye del país. Les recuerdo que el problema que sucedió en la frontera Chacayuta se debió a que una parte de las personas que querían ingresar se negaron a sacar la visa de responsabilidad democrática, que es un requisito mínimo que se les exige para determinar si tienen o no antecedentes penales. El gobierno de Bachelet ya está manchado con sangre y hay que realizar un muro recordatorio de todas las víctimas chilenas en manos de delincuentes foráneos. La expansión de esta casta criminal está llegando a niveles, fíjate lo que se está viendo que creo que no, yo no sé si en Perú están revisando esto en la medida correcta. Bueno, la exportación de delincuentes que se está haciendo desde Venezuela. Están llegando delincuentes a Perú y en Perú está ocurriendo algo en lo cual los peruanos el Estado peruano debería estar pendiente. Que es que hay unos delincuentes venezolanos llegando al Perú, cometen delitos y todas estas cosas, y entonces los meten presos. Y allí es donde hay que hacer el llamado de atención, que cuando meten presos a estos tipos, están llevando la contaminación del sistema carcelario venezolano a las cárceles peruanas. Ellos tienen que tener mucho cuidado con eso, porque la exportación del modelo criminal venezolano es también un producto de exportación de la revolución chavista. Los tipos están exportando delincuentes, cosa en la que no es nueva. Ya lo hizo Fidel Castro cuando montó en balsas en el puerto de Mariel a todos los delincuentes que tenían las cárceles, y ocurrió lo que ocurrió con la subida de la criminalidad en los Estados Unidos producto de esta situación. Además, al ser una isla, las dificultades para escapar eran superiores. En el caso de Venezuela, no. En el caso de Venezuela es que hay problemas en Guyana, que hay problemas en Trinidad, mira, las redes de trata de personas entre Trinidad y Guyana, las redes de tráfico de personas hacia los países del Cono Sur, prostitución, droga y delincuencia, lo que está ocurriendo en la frontera con Brasil, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en fronteras tan terribles como la de Apure. Ok, ya va. Pero ¿y a qué nivel hay que llegar para que los otros países, sobre todo los más afectados, reaccionen? Pareciera que están entendiendo que todo este proceso es una cosa como un videojuego. No es un videojuego, va a morir gente de verdad.
Y eso es ¿Cuál es la algo. otra salida si tú mismo estás diciendo que la salida es una intervención? Yo no estoy diciendo que no, que esta no sea la salida. Lo que estoy diciendo es que esta es la salida, pero hay que hablar a la gente con la verdad. Ah, ok. El asunto es que cuando se habla de la fuerza, es necesario decir que esa fuerza es la fuerza de las armas y que cuando tú ejerces la fuerza de las armas hay gente que se muere por la acción de esas armas. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Ya la gente está consciente, creo yo, de eso. Todos esos jóvenes que se fueron en el año 2017 con una capucha y con un escudo de madera a enfrentar a unos asesinos, a que los mataran como los mataron a muchos. Muchos de esos jóvenes que después de todo esto se terminaron yendo de Venezuela a pie, muchos, y todavía algunos quedan en Venezuela resistiendo. Yo estoy completamente seguro que más de un muchacho de esos se enrola en un nuevo ejército para liberar su país. Aquí hay que construir una gran coalición internacional. Aquí va a haber que ejercer una acción internacional contra el régimen. Y creo que va a llegar un momento en que no va a haber más remedio. La historia sigue porque mientras estén allí, los elementos que empujan los hechos históricos van a ocurrir. Así se disfracen los tipos, así alguien los eche para atrás. La historia es inexorable, sigue su camino, más allá de las condiciones humanas que se plantean en el camino. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Napoleón. Seguimos conversando mañana.